Documento y firma. Equivalentes funcionales en el mundo electrónico. Ley en 18.600, decreto en 436/2011. Doctora escribana María José Viega Rodríguez. Doctora escribana Beatriz Rodríguez Acosta PROLOGO. Viajamos en ómnibus con una tarjeta inteligente, compramos almuerzos, tratamientos y viajes de ocasión por Internet, pagamos electrónicamente con nuestra tarjeta de crédito, solicitamos las partidas de nacimiento por Internet, pagamos el estacionamiento con un SMS, manejamos nuestro relacionamiento laboral y comercial por correo electrónico, actividades que entre otras se han ido sutilmente incorporado a nuestras rutinas. La comunicación electrónica, la automatización, la informática han invadido los ámbitos cotidianos, al extremo que ya no sorprenden las aplicaciones novedosas que surgen a diario y cambian la forma de hacer las cosas. Hemos incorporado numerosos pequeños cambios, que vistos en conjunto arrancan reflexiones sobre la transformación de la vida moderna, que viene luego y cómo nos va a afectar en nuestros derechos como la privacidad, la propiedad y la protección legal de aquellos acuerdos o transacciones que realicemos por medios electrónicos. El Uruguay ha tenido la visión de prepararse para enfocar ese futuro, generando instrumentos para construir un entorno de comercio y tramitación electrónica que otorgue certeza a todos los actores y permita la evolución hacia una sociedad fuertemente digital. Destacamos la Ley de Protección de Datos Personales para defender la privacidad del individuo frente a la capacidad de acumulación y uso de datos sensibles por medios electrónicos, y por otro lado la Ley de Firma Electrónica Avanzada, como contexto de garantía de los acuerdos, convenios, contratos realizados por medios telemáticos. A la fecha de escritura del presente prólogo, la Unidad de Certificaciones Electrónicas, órgano regulador creado por la Ley 18.600, se encuentra preparando la infraestructura reglamentaria necesaria para la puesta en marcha efectiva de la firma electrónica avanzada. Es un proceso en el cual se conjuga la tecnología de firma digital, sus complejidades y convenciones internacionales, con la necesidad de preservar la esencia de las prácticas habituales, culturalmente aceptadas para las transacciones entre personas. El documento electrónico, sus aplicaciones y la definición de los alcances surgen en forma recurrente en la búsqueda por compatibilizar las prácticas comerciales con los modelos electrónicos, procurando la certeza jurídica de las transacciones. Los nuevos paradigmas para formalizar un acuerdo, deben acompañar los esquemas tácitos conceptuales que rigen las relaciones comerciales, si se procura viabilizar el desarrollo del comercio electrónico y la gestión electrónica con alcance general. La presente obra aborda el tema en forma integral haciendo una visión retrospectiva del concepto documento y del concepto firma, que analiza su esencia y evidencia los paralelismos necesarios con las versiones electrónicas, en torno a los elementos determinantes de la seguridad jurídica. No podría ser más oportuno este enfoque ya que es un momento fermental del país con varios proyectos de alto impacto en curso como la facturación electrónica, la tramitación judicial electrónica y otras aplicaciones de uso extendido, que generan gran avidez de definiciones y ampliaciones por parte de los diferentes estamentos profesionales ya sean del área informática, jurídica o de gestión. Las autoras nos instalan en medio de la brecha entre las visiones de la tecnología informática y del derecho informático, originada por la irrupción de las nuevas tecnologías que transforman los documentos, las firmas y los procesos asociados. El texto elabora esa dicotomía y va cerrando las distancias, profundizando en la claridad conceptual que hace emerger las certezas y permite alcanzar una rápida convergencia. Las DRAS. María José Viega y Beatriz Rodríguez son especialistas en derecho informático y ocupan roles relevantes en el proceso de construcción del gobierno electrónico en el país. Esta obra presenta una oportunidad única de acceder a una puesta a punto ultra actualizada, brindada por quienes han participado y están participando en el armado del andamiaje técnico legal que sustenta el camino hacia la sociedad de la información y el Uruguay digital de los próximos tiempos. Ingeniero Jorge Forcella, presidente de la UCE, capítulo 1, Introducción.
El profesor Lozano ha dicho que la historia del derecho está condicionada por las tres revoluciones de la escritura, de la imprenta y de la ordenación electrónica de datos. En las tres revoluciones el derecho es afectado a través del lenguaje. En la primera se pasa de la expresión oral a la escrita, en la segunda, de la escritura manual a la impresa y en la tercera de la escritura tipológica, impresa o mecánica al lenguaje tratado electrónicamente. 1. El fenómeno de la desmaterialización responde a la necesidad de cambio y adaptación que va a implicar para el desarrollo de la telemática a un concepto filosófico, antes que jurídico. En efecto, es físicamente palpable por nuestros sentidos una gradual e ineludible desmaterialización de la realidad. Se observa con nostalgia, o satisfacción para algunos, el derrumbe de lo físico, el alto grado de la obsolencia de lo material, la poca permanencia y duración de los objetos y la pérdida de su individualidad, y de lo ético o valorativo, lo cual hace recordar la frase del pensador decimonónico: todo lo sólido se desvanece en el aire. El fenómeno evolutivo de la desmaterialización, al decir de Illescas Ortiz, resulta equiparable a una alteración contractual de similar importancia a la que se produjo con la sustitución de la tabla o tablilla de piedra o barro por el papiro y la del pergamino por el papel. 2. El fenómeno de la desmaterialización, desincorporación o espiritualización se manifiesta fundamentalmente en la despersonalización de las relaciones comerciales, en los medios de pago electrónico, en la transferencia electrónica de fondos, en el documento electrónico, en la desmaterialización de los títulos valores, en el auge del comercio electrónico o desnudez del papel, lo que ha llevado a que se hable de la crisis de la sociedad del papel y se proponga un nuevo modelo social o cultural donde el papel será reemplazado por medios informáticos con soportes digitales y transferencia electrónica. 3. 1. Efectos de la tecnología en la sociedad. Todos conocemos los efectos positivos de la tecnología en nuestras vidas, pero se habla muy poco de los riesgos. Por este motivo creemos necesario realizar un análisis, previo al enfoque puntual del documento y la firma electrónica, del alcance y las consecuencias que las tecnologías puedan tener en el futuro. 1. Carrascosa López Valentín. Valor probatorio del documento electrónico. Revista Informática y Derecho. Volumen 8. UNED Centro Regional de Extremadura, 1995. Página 133. 2. Hernández Aguilar Álvaro. Comercio y Contratación Electrónica. Noveno Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Costa Rica, 2002. 3. Hernández Aguilar Álvaro. Comercio y Contratación Electrónica. OB. CIT. Las tecnologías han sido asimiladas en muchos casos con la cibernética y se ha dicho que las nuevas tecnologías de la información son portadoras de una humanidad unida, aunque al mismo tiempo de una humanidad reducida a la uniformidad. Existen dos conceptos que han cambiado rotundamente en los últimos años con el desarrollo de las telecomunicaciones, que son el tiempo y el espacio. Asimismo encontramos otros que han cobrado relevancia, como es el caso del acceso. 1.1. El tiempo. Las nociones de tiempo y espacio cambian fundamentalmente con Internet. Cuando alguien dice, ahora, es ahora en todas partes, y por lo tanto la actividad que anuncio realizar en este momento en el ciberespacio es instantánea en el mundo real. La puesta en práctica del tiempo real para las nuevas tecnologías es, se quiera o no, la puesta en práctica de un tiempo sin relación con el tiempo histórico, es decir, un tiempo mundial. El tiempo real es un tiempo mundial. Hasta ahora toda la historia ha tenido lugar en un tiempo local, el tiempo local de Francia, el de América, el de Italia, el de París, o el de cualquier lugar. Y las capacidades de interacción y de interactividad instantáneas desembocan en la posibilidad de la puesta en práctica de un tiempo único, de un tiempo que, en ese sentido, nos remite al tiempo universal de la astronomía. 4. Históricamente, la velocidad con que sucedían los acontecimientos han ido variando, o mejor dicho acelerándose. Así es que en la Edad Media la comunicación se realizaba mediante las palomas mensajeras. En la sociedad colonial se conoce el poder marítimo de Inglaterra y de Francia. La sociedad de la posguerra reconoce el poderío aéreo con la capacidad de los aviones supersónicos que sobrepasan la barrera del sonido.
La sociedad actual no puede ser comprendida sin la velocidad de la luz. También en relación con el tiempo, se habla de una historia hecha presente, debido a la instantaneidad de las noticias. Hemos visto la guerra por televisión, en el momento mismo en que ocurrían las batallas, lo que nos demuestra el alcance que tienen las transmisiones y el enorme poder de los medios de comunicación. El hombre se encuentra frente al tiempo en 3 dimensiones, pasado, presente y futuro, asistiendo actualmente a una prolongación del presente. En medio de este proceso de aceleración, de inmediatez, de instantaneidad, será el documento, en sus antiguas y nuevas formas, quien continúe cumpliendo su función de representación de los hechos, permitiéndonos su almacenamiento y recuperación. 1.2 El espacio. En el ciberespacio debemos tener en cuenta que la internacionalidad está siempre presente, debido a la inexistencia de fronteras físicas. Esto ocasiona como principal problema la determinación de la ley aplicable y la jurisdicción competente frente a un hecho que realizó. 4 Virilio, Paul. Cibermundo, la política de lo peor. Entrevista con Philippe Petit. Traducido por Mónica Poole. Segunda edición. Cátedra. Madrid, 1999. Página 15. Desde mi computadora en Montevideo, conectado a un servidor que está en Japón y estoy negociando con un español que se encuentra en una terminal en París. Tengamos presente que en estos contratos telemáticos, la oferta y la aceptación son documentos electrónicos, que circulan a través de las redes telemáticas, formándose el consentimiento a través de este medio, e incluso pudiendo ejecutarse el contrato, el pago del bien y servicio o entrega de un bien virtual en esta misma modalidad. Otro punto relativo al espacio, es el hecho de que los accidentes sucedían en un lugar determinado, un barco se hunde en un sitio específico, un tren descarrilaba en otro, pero un accidente en el ciberespacio, no es particular, sino general. Por ejemplo, el crack bursátil es uno de los primeros ejemplos de estos accidentes inmateriales. Desde el punto de vista documental, la unidad de acto que estudiaremos más adelante, ya no existe en virtud que cada parte suscribe electrónicamente un contrato en el ciberespacio, sin poder determinar su lugar de ubicación. 1.3 El acceso. El ciberespacio produce como consecuencia la desmaterialización de los documentos, de los bienes, del dinero, pasándose a una economía de servicios. Esta desmaterialización tiene como consecuencia que ya no sea importante la posesión materializada de los bienes, sino el acceso a los mismos, el poder disponer de ellos en el momento y lugar en que los necesitemos. Esto trae aparejado cuestiones de diferente índole, las cuales son analizadas por Jeremy Rifkin, quien se refiere a las relaciones entre las personas, donde se ha cambiado la casa por la seguridad de los condominios, se ha desplazado la actividad social de la plaza pública por los centros comerciales, teniendo un acceso restringido y vigilado en los condominios y reservándose el mismo en los shopping. El problema de los conectados y desconectados comienza a ser una realidad, surgiendo una nueva forma de diferenciación basada en el conocimiento y en la forma de ver el mundo 5. Asistimos, entonces, a la llamada era del acceso, en la cual podemos considerarnos privilegiados porque tenemos acceso a estas nuevas herramientas. Pero es necesario realizar un cambio de mentalidad, darnos cuenta que somos ciudadanos del mundo, que estamos físicamente en un territorio, pero podemos estudiar o trabajar donde deseamos, que podemos abrir una empresa en un país que no es donde residimos y contratar empleados en otro, que geográficamente puede estar aún más lejano, buscando la mano de obra más barata o más calificada y que tenemos un experto en la materia que necesitamos a la distancia temporal en que demora un mail en ir y regresar. El acceso es un elemento necesario para la integración de los usuarios, por eso que, aquellos que tienen facilitado el acceso y dedican un mayor tiempo al uso de estas tecnologías, tienen mayor grado de integración. Es una herramienta de inclusión social. 5 Rifkin, Jeremy. La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Editorial Paidós SAICF. Buenos Aires, 2000. Esta inclusión digital nos lleva a poner atención en la brecha digital, la que nos muestra las desigualdades existentes en el acceso a las nuevas tecnologías.
Con el avance del tiempo se va profundizando en los aspectos sociales más que en los técnicos y la brecha digital adquiere varias dimensiones. A. Brecha generacional que deja al margen de las nuevas tecnologías a muchas personas mayores. B. Brecha social porque en la red se mantienen las desigualdades sociales excluyendo a los más pobres. C. Brecha cultural porque como en el caso de la brecha social las personas con menos formación se ven privados de las oportunidades que les podría aportar las herramientas informáticas. En cuanto a la brecha generacional, la falta de necesidad y el miedo a la novedad, el coste de adquisición de equipos, la falta de formación o el miedo de no poder dominar la herramienta son frenos para muchas personas mayores en una situación de aislamiento, a pesar de que las herramientas digitales podrían facilitarles el mantenimiento de un vínculo social. Las nuevas tecnologías, bien adaptadas, pueden ayudar a superar algunas de las discapacidades sociales, físicas, psicológicas o cognitivas asociadas con el envejecimiento o retrasar su aparición. 6. Las brechas social y cultural son una tarea difícil, porque involucra tanto los procesos de aprendizaje, la lucha contra el fracaso escolar y las desigualdades sociales. Con respecto a estas últimas, en nuestro país se ha llevado a cabo un proyecto emprendido por Nicolás Negroponte, One Laptop, One Child, cuya versión uruguaya se denomina Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, Plan Ceibal, 7, habiéndose hecho entrega a más de 300.000 niños, de todas las escuelas públicas del país, una computadora para su uso en forma gratuita. Este proyecto se ha extendido a otros países de América Latina como Argentina, Perú y Paraguay. 2. La respuesta del derecho al fenómeno tecnológico. Existe actualmente una relación entre las computadoras, las redes, la información, las telecomunicaciones, su automatización, su tratamiento lógico, llevándonos a que se origine como respuesta del derecho a la problemática de las tecnologías de la información y telecomunicación nuevas ramas como son, la informática jurídica, el derecho informático y por último el derecho telemático. La informática es la ciencia que estudia el diseño y utilización de equipos, sistemas y procedimiento para obtener información. Esta, al ser aplicada al derecho y buscar un 6. López Ponce, José. Las tres brechas digitales, generacional, social y cultural. 3 brechas digitales, generacional, social y cultural. Página visitada el 17 de diciembre de 2011. 7. Plan Ceibal. Página visitada el 17 de diciembre de 2011. Tratamiento lógico y automático de la información legal, se convierte en una ciencia que forma parte de la informática en general, adoptando el nombre de informática jurídica. Con esto vemos que la informática tiene un rasgo multidisciplinario. La primera aplicación de la informática al derecho es la que el Dr. Mario Lozano denominó informática en sentido estricto. Esta denominación abarca el almacenamiento, la clasificación y la recuperación de datos sobre leyes, jurisprudencia y doctrina. La informática jurídica puede clasificarse en documental, de gestión y decisional o de ayuda a la decisión. Desde los años 80 la informática ha incursionado en el ámbito de las diferentes ramas del derecho, por lo que se da la aparición de un derecho especial al que llamamos derecho informático, el cual puede ser definido como el conjunto de leyes, normas, y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. En el derecho informático la informática es objeto del derecho, mientras que en la informática jurídica la informática es instrumento de este. El derecho informático como rama del derecho es un área del orden jurídico integrado por las normas y principios que refieren a la actividad informática, y como ciencia es la disciplina que realiza el análisis de esa área del orden jurídico. Según el Dr. Carlos del Piazzo, hoy ya es posible afirmar que el derecho informático es el hermano mayor dentro de la familia de disciplinas jurídicas vinculadas a la alta tecnología, de las cuales hacen parte el derecho biotecnológico y el derecho telemático, que ya puede considerarse un desgajamiento del tronco originario del derecho informático. 8.
Podemos decir que el derecho telemático no solo contiene aspectos que implican una automatización de la información informática, sino que se refiere también a las telecomunicaciones, o sea la transmisión, emisión y recepción de información, datos, sonido, imagen, etc., a distancia. Surgiendo este concepto de telecomunicaciones a principios del siglo XX. Podemos definir al derecho telemático como el derecho que regula las comunicaciones a distancia, a través de cualquier medio capaz de reproducir el diálogo existente entre dos o más sujetos, situados en puntos diferentes del planeta, automatizando la información. En el tema que nos ocupa estudiaremos normas tanto de derecho informático como telemático, al analizar el régimen jurídico del documento y la firma electrónica y sus implicancias. 8 DLPIAZZO Carlos E. Curso online, Derecho del Ciberespacio. Módulo 1 del Derecho Informático Clásico al Nuevo Derecho Telemático. Capítulo 2. Documento tradicional. 1. Concepto. Es de suponer que, desde que la humanidad tuvo conciencia de sí misma, habrá percibido, además de sus necesidades de comunicación, el hecho del transcurso del tiempo y la dilución en el de los demás acontecimientos. A su vez, de entre estos, seguramente captó enseguida que tenía que rescatar alguno de su fugacidad y darles permanencia, informando a otros de su ocurrencia. Así debe haber nacido la tradición oral. Mas la necesidad de comunicación y de conservación de los hechos no se detendría allí y empezaría a traducirse en imágenes, en símbolos y después en letras. Dentro de este proceso, se gestó la noción de documento, como otra forma de representación de los hechos. 9. Etimológicamente la palabra documento proviene del griego, dec, correspondiente al verbo latino, doceo y ere que significa enseñar, de donde proviene el vocablo, documentum, que quiere decir, enseñanza, lección. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra documento tiene varias acepciones como 1. Instrucción que se da sobre cualquier materia. 2. Carta, diploma, relación o cualquier otro escrito que ilustra acerca de cualquier hecho principalmente de carácter histórico. 3. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. El sentido actual está documentado en castellano por primera vez en 1786 y se llegó a él probablemente a través de la expresión, lo que sirve para enseñar, pasando luego a, escrito que contiene información, para enseñar, y finalmente, escrito que contiene información fehaciente. 10. Según Eduardo Kutcher, el documento es un objeto normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntades que produce efectos jurídicos. 11. Para definir qué se entiende por documento, podemos analizarlo desde un punto de vista estructural y funcional. 12. 9 Siri, Julia. El notariado en la era de la tecnología. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo. Febrero de 2001. Página 37. 10 Rodríguez Beatriz. Documento electrónico. Unidad 15 del curso online, Introducción al Derecho. De las Tecnologías de la Información y Comunicación. 11 COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1983. Desde un punto de vista estructural, el documento es una cosa corporal que nos muestra algo, está constituido por un elemento material y un elemento intelectual. Desde un punto de vista funcional, dice Carneluti que es una cosa que sirve para representar a otra. 13. Se hace énfasis entonces en el aspecto probatorio del documento. Otra posición, sustentada por Siegel, y aceptada por Núñez Lagos, define al documento como, una exteriorización del pensamiento, perceptible por la vista, y así, este último consigna como requisito de la grafía, entre otros, la visibilidad, esto es que el documentum sea apreciable por la vista. El disco fonográfico y la escritura braille quedan excluidos. Si bien se trata de medios de comunicación, lo cierto es que en ellos es muy difícil el reconocimiento de su autor y agrega un concepto, sobre el cual desde ya queremos llamar la atención, y relativo a que aún no se ha encontrado un equivalente funcional de la firma 14.
Según Alicia Casas, los documentos son tales independientemente de la forma que tienen o del medio en el que fueron creados, recibidos, mantenidos y usados por una institución, pública o privada, o por un individuo en el cumplimiento de obligaciones legales o en la transacción de asuntos de los cuales forman parte o sobre los cuales dan pruebas. 15. Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos autores distinguen entre documento e instrumento, mientras que otros lo utilizan como sinónimos. La escribana Julia Siri entiende que el concepto de documento es más amplio y por lo tanto abarcativo de sus especies, caracterizándose por el aspecto representativo o de forma, que puede devenir, asimismo, aunque esta no fuera la finalidad perseguida originariamente en la instancia de su creación, puesto que en la medida que muestra, también demuestra llegado el caso. La noción de instrumento, aunque específica, es más rica, ya que además de incluir el aspecto representativo o de forma común a todos los documentos, es intencionalmente probatoria. 16. 2. Evolución histórica. Los asiro-babilónicos fueron, 2900 años a.C., los primeros en utilizar el documento como medio de escritura, consistente dicho soporte en tablillas de arcilla cuneiforme. Tal es así que desde esa época, con las variantes de las civilizaciones modernas, se ha equiparado el documento con la escritura. Son los arameos los que traen de Oriente a Asiria el pergamino y el papiro, a partir del siglo VIII a.C. De esta manera, las tablillas de barro van cediendo. 12. Viega María José. Trabajo presentado en el curso, Especialización en Gobierno y Administración Digital. Organizado por Millennium 21, Rivera, 25 de julio de 2003, y en el 13º ciclo de Encuentros Técnicos Regionales. Asociación de Escribanos del Uruguay, Rivera, 26 de julio de 2003. 13. CARNELUTTI, Francesco, Sistema de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, 1944, tomo 2, pág. 414. 14. Gaete González Eugenio Alberto. Instrumento Público Electrónico. Editorial Bosch. España, abril. De 2000, página 71. 15. Casas, Alicia y otros. Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística. Tomo 1. Editado por Universidad de la República. Montevideo, 2003. Página 20. 16. Siri, Julia. El notariado en la era de la tecnología. OB. CIT. Página 38. Al paso de los escritos de pergamino y papiro, hasta llegar a desaparecer por completo 2 siglos después del dominio macedónico. 17. Ya los egipcios distinguían 2 clases de documentos privados y públicos. Los documentos privados eran los que se solicitaban ante una autoridad pública para un asunto de carácter civil y los públicos, aquellos documentos otorgados por un funcionario especial con facultades de policía y juez. Con la llegada del derecho romano y germano, el documento tiene una importancia accesoria en los inicios del primero y principal en el segundo. Los romanos consideraban que las relaciones jurídicas nacían de la libre voluntad de las partes. La mayor parte de los negocios se efectúan en forma oral, siendo la escritura solo una forma secundaria de contratación, y un modo de poder probar la relación jurídica existente. En cambio, el derecho germánico anterior al Imperio alemán, era predominantemente consuetudinario, no escrito. Con la influencia del período franco, surgen abundantes fuentes del derecho escrito, el negocio jurídico que incorpora no queda simplemente probado en el documento, sino que se celebra en el 18. Fue a partir del siglo XV que se produjo una transformación con la invención de la imprenta, la que a su vez, fue posibilitada por una serie de revoluciones técnicas, primero en Asia y luego en Europa, a través del traspaso de tecnologías de un continente a otro, la que se vio facilitada a través de los califatos árabes. En efecto, en China, ya a partir del siglo II DC se utilizaba papel derivado de la seda, el que llegará a Europa en el siglo XIII a través de los musulmanes. Asimismo, las técnicas utilizadas para grabar en madera y en metales blandos, como el cobre, los avances en la metalurgia, y en las tintas utilizadas y particularmente la imprenta van a constituir la segunda gran invención luego de la escritura. 19.
En el año 105 después de Cristo, el señor Tisailun, un empleado del emperador chino Hoti, fabricó por primera vez un papel, desde una pasta vegetal a base de fibras de caña de bambú, morera y otras plantas, dando origen al papel que conocemos hoy. Tisailun emprendió esta tarea siguiendo órdenes expresas del emperador, quien le ordenó buscar nuevos materiales para escribir sobre ellos. Durante 500 años la técnica de la elaboración del papel perteneció solo a los chinos, quienes la guardaron celosamente durante ese largo período 20. Como consecuencia del advenimiento de la imprenta comenzó a difundirse a través de todo el continente europeo el documento, esencialmente el libro, posibilitando que el conocimiento llegara a toda la sociedad. Podemos observar que en este momento se identifica el documento con el soporte que lo contiene, el papel. 17 OCROSPOMA Pella, Luis Enrique. Concepto jurídico penal de documento. 18 OCROSPOMA Pella, Luis Enrique. Concepto jurídico penal de documento. 19 Gaete González Eugenio Alberto. Instrumento público electrónico. OB. CIT. Página 76. 20 Página visitada el 15 de septiembre de 2004. 3. Clases de documentos. En los documentos podemos encontrar dos valores fundamentales, el valor histórico, que dará lugar al documento histórico, y el valor jurídico, al documento jurídico. Respecto a los documentos podemos encontrar diferentes clases. 3.1 Según los aspectos que reúnen, externos e internos. A. Externos, los cuales se dividen a su vez de acuerdo con A. La clase, es el medio o procedimiento empleado para transmitir información. De acuerdo con este criterio podrán ser documentos textuales, gráficos, fotográficos, sonoros, audiovisuales e informáticos. B. El soporte, es la configuración física del documento. Ejemplos de ello son el soporte papel, fotográfico, magnético y óptico. C. El formato, es la forma de presentación de los documentos, entiéndase por ello, su tamaño y las dimensiones del mismo. Por ejemplo, documentos textuales en formato expediente o en legajos o documentos electrónicos en disquetes o CD. D. La cantidad, es el número de unidades de instalación y el espacio que ocupan en metros lineales. Este es un elemento muy importante, en virtud a la cantidad de documentos que deben archivarse y el espacio físico designado para ello. E. La forma, de acuerdo con ella nos encontramos con documentos. Y. Borradores, son los documentos previos a la creación del documento definitivo. Es posible que a un documento original le correspondan varios borradores. Y. Originales, son aquellos que reúnen los requisitos que los habilitan para cumplir el objetivo para el que fueron creados, son auténticos, se corresponden al autor, fecha y lugar que expresan. Pueden ser únicos, que era lo más común antiguamente, y múltiples cuando se producen varios ejemplares de igual valor. 21. Y. Copias, la finalidad es reproducir documentos originales para su circulación, las que adquieren relevancia cuando el original se ha extraviado. Para distinguir la copia del original debemos ver quién emitió el mismo. F. El tipo, proviene de la actividad que el documento expresa, por tanto hay tantos tipos como actividades. Ejemplos, leyes, informes, oficios, acuerdos, cartas, etc. 21 Casas, Alicia y otros. Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística, tomo 1. OB. CIT. Página 27. B. Internos. Los caracteres internos están dados por los elementos que definen el contenido del documento, por ejemplo, la entidad productora, el origen funcional, la fecha y lugar de creación y el contenido. 3.2 Según los valores del documento, primarios, secundarios y terciarios. A. Primarios, son aquellos documentos cuyos valores van unidos a la finalidad o idea fundamental para la cual fueron creados y capaces de servirle de testimonio. Dentro de estos valores podemos distinguir, el administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable.
B. Secundario. Con el transcurso del tiempo el documento va perdiendo su valor primario y acumulando un conjunto de valores de carácter secundario, como por ejemplo un valor histórico. C. Terciarios. Son aquellos documentos que registran algún conocimiento o información que resulta del procesamiento de la información secundaria. 3.3 Según las edades y valores del documento, primera edad, edad intermedia y edad permanente. La teoría de las tres edades del documento fue enunciada por Carlos Wyffels en 1972, según la cual el documento pasa por distintas etapas, que da lugar a las diferentes edades. A. Primera edad, cuando el documento posee un valor primario. B. Edad intermedia, cuando el documento, ya archivado, tiene una función informativa. C. Edad permanente, cuando el documento está dotado de un valor secundario, encontrándose en archivos históricos y poseyendo un interés cultural. 3.4 Según el emisor, públicos y privados. Tenemos que tener presente en este punto la discriminación realizada respecto a los términos documento e instrumento. Nuestro Código Civil define en el artículo 1574 a los instrumentos públicos como todos aquellos que, revestidos de un carácter oficial, han sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. Todo instrumento público es un título auténtico y como tal hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura pública. Se tiene también por escritura pública la otorgada ante funcionario autorizado al efecto por las leyes y con los requisitos que ellas prescriban. Los instrumentos privados están regulados en el título IV capítulo 1 sección 2 artículos 1581 y siguientes del Código Civil. Pero no son definidos por el legislador, quedando conceptualizados por exclusión. Alicia Casas los define como aquellos documentos creados, recibidos y mantenidos por organismos, instituciones, organizaciones, familias o individuos no gubernamentales y pueden estar relacionados con asuntos privados o públicos. 22. También se los ha definido como aquellos que dejan constancia de un hecho sin solemnidad alguna, hay libertad formal, en cuyo otorgamiento no interviene un funcionario en calidad de tal, y que no llevan en sí ningún sello de autenticidad. 23. 4. Caracteres. Podemos decir que un documento tiene las siguientes características. A. Ocupa un lugar en el espacio, es decir, es una cosa material, visible y palpable, cuyos componentes son el soporte y la grafía. B. Se ubica en un tiempo específico. C. La doctrina y la legislación coinciden en que el documento es elaborado por el ser humano, es una obra de su creación. Al igual que el derecho positivo, forma parte del mundo de lo construido y no de lo dado. 24. D. De la característica anterior se desprende la importancia de la autoría, o sea la relación entre el autor y lo querido y expresado por éste. E. Tiene un valor probatorio, propio del documento jurídico, el cual es anterior al litigio en él se utiliza como medio de prueba. F. Tiene una finalidad representativa. Al establecer estas características podemos pensar en dos teorías que son 25. 22 Casas, Alicia y otros. Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística. Tomo 1. OB. CIT. Página 28. 23 J.I.J.E.N.A. Leiva Renato y otros. El derecho y la sociedad de la información, la importancia de Internet en el mundo actual. TEC de Monterrey, México, 2003. Página 269. 24 Siri, Julia. El notariado en la era de la tecnología. OB. CIT. Página 39. A. La del escrito. Para los que siguen esta teoría el documento siempre será un escrito, y por lo tanto es permanente y durable. B. La de la representación. Según estos autores el documento no solo es un escrito sino todo objeto representativo o que pueda informar sobre un hecho o sobre otro objeto.
Así este no está restringido a la naturaleza de su soporte, ni a la forma escrita, por lo que en esta hipótesis podríamos referirnos al documento electrónico o informático como una especie dentro del género documento. El soporte de los documentos es muy variado, ha ido cambiando con el paso del tiempo, como ha habido cambio en la manera que la información se fija en el soporte. Actualmente, en un archivo se puede encontrar desde textos manuscritos hasta discos ópticos, pasando por mapas cartográficos y cintas de video. Las características físicas señaladas, como el soporte, el procedimiento de fijación de la información, corresponden a la materialidad de los documentos, a los llamados caracteres externos de los mismos. Asimismo, en los diferentes soportes también se asienta información que tiene que ver con el autor del documento, el creador, con el destinatario, o con el contenido del mensaje, características estas que identifican y definen los caracteres internos de los documentos. 26. El derecho ha tomado las pruebas a partir de esta materialidad, instrumentos, informes periciales, o bien, a partir de la expresión hablada, deposiciones, sean personales, como la confesión, o de terceros, como los testigos. Pero naturalmente las expresiones habladas no son perdurables, y para que lo sean deberán transformarse en escritas, transcripción al papel de lo dicho, lo cual luego será firmado, de lo contrario, se corre el riesgo de que se pierda en el tiempo, sea por olvido, sea por fallecimiento de quien depone. 27. La escritura sobre papel tiene varias cualidades que la han tornado irreemplazable: durabilidad, inalterabilidad, legibilidad y debidamente individualizada y firmada. Posee, además, confiabilidad. 28. En el próximo capítulo analizaremos la verdad o falsedad de la afirmación anterior, poniendo énfasis en las características mencionadas. 25. Rodríguez Beatriz. Documento electrónico. Unidad 15 del curso online, Introducción al Derecho. De las Tecnologías de la Información y Comunicación. 26. Casas, Alicia y otros. Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística. Tomo 1. OB, CIT, página 26. 27. Gaete González Eugenio Alberto. Instrumento público electrónico. OB, CIT, página 35. 28. GUIBOURG Ricardo y otros. Manual de Informática Jurídica. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1996. Páginas 235 y siguientes.